Listo, muchachos. Primero que nada, un cordial saludo para todos. Voy a continuación pues a hacer una pequeña sustentación de lo que es el desarrollo del reto 5. Sí, y como pues tratar de darles algunas ideas a ustedes para que puedan hacer su solución. ¿Me confirman por favor si me están escuchando bien? Vale, listo. Bien, entonces, básicamente, el enfoque que se le quiere dar a este desarrollo del reto es tratar de trabajar el esquema MVC. El esquema MVC lo que busca es generar un orden en la forma en la que interactúan todos los elementos de de nuestros APIs, de nuestros programas, de todo lo que nosotros diseñemos, como pues podemos observar más o menos aquí en las diapositivas de la universidad. Entonces, una que va a ser la encargada de reflejar toda la información, hacer nuestro modelo que va encargado como de todo el tema del almacenamiento y de la información, y va a nuestro controlador, que es aquel el que va a hacer la gestión de todos nuestros recursos, ¿sí? Todo lo que sucede con la lista va a ser él el responsable. Vemos acá el desarrollo de mi esquema. Entonces, para el tema de Java, nosotros tenemos una aplicación que se llama Boot, quien nos va a facilitar a nosotros todo este tema que tiene que ver con la conversión de la... Viendo mi pantalla, perdón. Rayos. Es que se le empezó. ¿Ya la están viendo? Listo. Bueno, entonces les está más o menos, este es el enfoque que tiene el patrón MVC, donde busca una forma organizada. Ahí sí, como coloquialmente dice el refrán, zapatero a tus zapatos, que se va a encargar única y exclusivamente de ese tema de la visualización de la información. Tenemos aquí un modelo que se va a encargar pues de todo el tema que tiene que ver con el almacenamiento, entonces la conexión con la base de datos, y un controlador que es el que se va a estar encargado de pues hacer toda nuestra gestión de los procesos y de los recursos que van a tener tanto, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese patrón, como podemos nosotros observar aquí, la organización que he dado al proyecto, tenemos aquí nuestra controlador, que es, como les comento, la que va a hacer toda la toma de la gestión. Entonces aquí nosotros podemos observar que él va a tener acceso a las dos ventanas que nosotros vamos a utilizar, y va a tener acceso a la con nuestra, donde tenemos la base de datos. Tenemos acá nuestro modelo, que es la que nos va a gestionar como todo el tema de la información. Entonces tenemos nuestro producto, nuestra clase producto, que va a ser nuestro
es que nuestro estructura, nuestro cascarón, nosotros vamos a trabajar la información y tenemos aquí nuestra conexión a la base de datos. Tenemos acá nuestra vista, tenemos nuestra ventana de la información de actualizar y la vista, ¿sí? Para el tema de la comunicación, nosotros podemos observar, esta la podríamos definir como una clase principal de control. Pues aquí vamos a hacer la definición de nuestras dos vistas y el controlador. Y es la encargada de hacer pues toda la ejecución del proceso. Ustedes conocen, todos los proyectos deben tener única y exclusivamente un main, pero debe existir para que todos nuestros entornos de desarrollo puedan hacer la simulación. Para la encargada de ejecutar ese proceso, tenemos acá como primera medida nuestra clase de producto definida normalmente, como las hemos hecho en todos los otros dos proyectos con que la hemos trabajado. Tenemos los 4 parámetros definidos. Aquí, para este caso específico, vamos a tener nosotros donde necesitamos simplemente tener un producto de tipo sin modificar ninguno de los parámetros. Vamos a tener un donde vamos a tener 3 parámetros, no unitario, y vamos a tener un objeto completo con todos los 4 parámetros. Entonces, como ustedes saben, la función que para nosotros nos cumple los constructores es justamente hacer la inicialización de cada uno de los atributos de acuerdo con los parámetros, valga la redundancia, en que nos enfrentemos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a enfrentarnos a una situación donde solamente vamos a tener la posibilidad de manejar 3 parámetros, el de nombre, el de precio y el de inventario. Pero aún así tenemos la necesidad de poder crear nuestro objeto de la clase producto. Entonces, para eso diseñamos simplemente un constructor de 3 parámetros. En el momento en el que él vaya a hacer la creación del objeto, él automáticamente por defecto que me están pidiendo que de la clase va a tener solamente 3 parámetros, entonces que yo tengo que utilizar es este. O él va a decir, no, tengo los 4 parámetros, entonces él automáticamente el que utilizar es este. Y como les comento, nuestro controlador va a ser el que va a estar haciendo toda la gestión de los recursos, de toda la información. Por consiguiente, nosotros le vamos a tener que dar acceso total a todos los datos que tengan nuestros modelos. Entonces, por eso nosotros vemos los métodos Gather y Setter de todos los atributos. Aquí a los cuatro atributos que tiene en estos momentos la clase producto, le da eso para tanto poder ingresar a ellos y modificarlos como poder obtener la información que ellos están utilizando. ¿Sí? Acá en el clase producto repository, lo que estamos manejando es una
diferencia de nuestra clase repository, esta es una clase que trae el Springboard, donde viene ya pues todo este tema preconfigurado de hacer la gestión del CRUD, que es create, read, update y, y delete, ¿sí? Crear, leer, actualizar. Entonces, pues, nos va todo el 90% de nuestro trabajo. Entonces, es con ella, podemos observar el producto que tenía nuestros atributos, unos, se me fue en estos momentos el nombre, indicadores, ¿sí? Entonces, para nuestra clase repositorio pueda ya identificar a qué corresponde la información que nosotros le estamos dando. Sí, entonces acá nosotros le estamos indicando que vamos a trabajar en una tabla, que la tabla se va a llamar productos, que esta va a ser nuestra key y que estos datos corresponden a columnas, ¿sí? Obviamente cuando nosotros trabajamos en NetBeans y en Visual, todos los datos vienen en términos de librerías, ¿sí? Por así decirlo. Entonces hay que hacer la respectiva importación. He visto con una compañera, tuvimos un inconveniente de que, por ejemplo, en el momento de crear el proyecto como tal, él aún no reconocía que estaba trabajando con el Spring Boot. Sí, entonces aquí el tema de donde nosotros le ingresábamos los datos de la base de datos que se iba a conectar, no lo conocía. Todo nos los mandaba. Lo que hicimos fue simplemente simularlo. Java trabaja como en un esquema de proyecto, ¿cómo les explico yo? De un archivo completo. Sí, entonces él automáticamente no era como el tema de Python, en el que línea a línea iba identificando qué era lo que necesitaba. Entonces, si en la línea uno nosotros teníamos un print, una impresión, entonces él decía, bueno, yo necesito ir a buscar dónde está la información de la función imprimir. Si nosotros le buscábamos una función específica, entonces, bueno, en la información en la que él cargaba, buscaba cuál era el dato específico de esa función, cómo estaba organizada, cómo la tenía qué era lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí él automáticamente desde un inicio ya carga toda su información, carga todas sus librerías y con esa información él ya empieza a trabajar. Por eso es que aquí cuando nosotros tenemos un error, ahí automáticamente nos bloquea todo el trabajo. Cuando nosotros simulábamos en Python, él nos permitía ir simulando línea a línea y en el momento en que se encontrara el error, ahí sí se caía nuestra simulación. Entonces, podemos nosotros acá identificar, vamos a indicar que el producto repository es una interfaz de tipo público y le vamos a indicar a nuestro Springboard que va a ser la presentación de repositorio. Aquí con este identificador. Estos dos archivos son los que van a conformar nuestra parte de celu. Ahora, para nuestra la vista,
tenemos, eh, aquí no tendría, tenemos nuestras dos ventanas, que son nuestra vista principal y nuestra auxiliar, y están diseñadas con el designer, sino que, como cosa rara, hay veces que a Nerdy se le da por ponerse lento. Aquí en este momento fue la que se diseñó en la tutoría con el ingeniero Cristian. Entonces la que hicimos con él fue una interfaz supremamente sencilla, ya aquí para que se pudiera entender el tema de la conexión, cómo era que se iba a conectar, ya pues organizarlo, como hacerle el engallado, como se diría coloquialmente, pero pues, no afecta para absolutamente nada. Lo que se debe tener en cuenta es el nombramiento de absolutamente todo. Porque nosotros vamos a tener acceso, entonces sí es supremamente crucial poder nosotros tener todo identificado. Entonces aquí cambiarle nombres. Se trata de cumplir con con el principio de que todo tenga un sentido y todo tenga una finalidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos diseñando el código, siempre nuestras variables tener, darnos a nosotros una idea de qué es lo que está haciéndonos, qué es lo que está haciendo en el código. Si yo tengo, por ejemplo, una variable que se llama inventario, entonces yo con ese nombre ya puedo decir, ah, listo, esa variable yo voy a estar manejando un inventario de datos, ¿sí? Si yo tengo una variable que se llama, no sé, nombre mayor, entonces digo, ah, listo, en esa variable yo voy a tener que almacenar el nombre de mi producto mayor, ¿sí? Acá nosotros manejamos el principio. Entonces, ya una identificación de qué opciones las que manejar, los y el nombre corresponde al código. Ese es un campo, va a responder al nombre. Este tercer campo va a responder al precio y el tipo, la información que está manejando es de tipo sí, y lo que nosotros tenemos aquí es una etiqueta que va a identificar el código. Acá tenemos una etiqueta para identificar nuestro precio y así con la misma nosotros vamos a trabajar con los botones. Entonces aquí nosotros vamos a tener un botón cuya acción va a ser agregar nuestro producto. Si yo, yo ya sé lo que va a ser mi botón. Va a estar en clave, agregar el producto. Aquí con Edit Text, nosotros dejamos que nos muestre. Acá pues, nosotros vamos a tener nuestra tabla de los productos. ¿Sí? Entonces la llamamos tabla de productos. Aquí básicamente lo mismo que nosotros manejábamos en el y ya.
Aquí hay que tener súper especial cuidado, como nuestro modelo MVC va a ser el controlador quien va a estar encargado pues de hacer toda la gestión, o sea, va a ser el único indicado para hacer todo el tema de las acciones con nuestros botones. Por lo tanto, aquí nuestra interfaz, la vista debe estar completamente vacío. No debe haber ningún action list, no debe tener ningún action format, no debe tener ningún tipo de evento para nosotros poder respetar nuestro patrón en MVC. Con nuestras clases de módulo, debemos bien nosotros darle acceso al controlador a absolutamente todo. Vemos aquí nuestros getters y getters de todos los... No, mentiras, aquí son solo getters. Nosotros acá solamente vamos a acceder a la información. Entonces tenemos aquí nuestros getters, definiciones, elementos y el tema de el tip para ocultar las columnas, perdón, en la casilla del código y el código. Simplemente aquí en el componente le vamos a dar el visible para que no los vaya a mostrar. Pero pues y al momento de trabajarlos nos va a permitir hacer ese trabajo con la información. No va a hacer la visualización de sus campos respectivos. Como nosotros podemos observar aquí en nuestra ventana actualizada, después acá exactamente el diseño de lo que va a ser nuestra interfaz, manejando pues el mismo principio. Pues aquí le estamos indicando que es botón con el que nosotros vamos a actualizar nuestro producto. Tenemos aquí los campos nombre y inventario. Acá esta ventana debe tener una característica especial, que es que cuando nosotros la cerremos simplemente nos vaya a cerrar la ventana, pero no nos vaya a terminar la simulación. Conseguimos nosotros aquí con la opción Default Close Operation, seleccionar el ¿qué más? Pues nuestra pequeña en el vídeo, manejar los detalles, la organización y todo pues, de la estética. Entonces, igual tenemos de nuestros de código ocultos y simplemente y también van solo getters. Vamos solamente a acceder a esa información. Y así tenemos estos interfaces. Ahora vamos a nuestra ventana principal, que va a ser el controlador.
Les había comentado al principio, tenemos que darle a nuestro controlador acceso a todo, absolutamente todo, porque pues él es el que va haciendo el tema de gestión, las consultas, las búsquedas, absolutamente todo. Entonces le damos eh, paso a nuestra Internet Producto Repository, que es la encargada de hacer todo el tema de la gestión del CRUD, a nuestras ventanas, a la tabla, nos está manejando y aquí el tema de la identificación del nombre del mayor y menor, o yo las hice, yo las hice por fuera del informe. Entonces, para almacenar esta información, me tocó utilizar, almacenarla en dos atributos. Ya tenemos un señor. Sí, es un año normal. Pues nuestra vista principal, un evento, nada, todos los datos. Acá tenemos la posibilidad de trabajar también con código, pues, pero eh, inicialización en el código como falso. Así el campo va a existir, pero el usuario no lo va a ver. Dale. Entonces tenemos aquí nuestro controlador. Aquí le vamos a estar dando tres partes importantes eh, a nuestra interfaz, el repository, la que nos va a hacer la gestión y otras que son las que vamos a estar manejando. Como nosotros vamos a tener absolutamente a toda la información, o sea, manejamos datos del clase. Entonces, podemos observar aquí, nosotros la llamamos vista, la actualizar se va a llamar ventana actualizar. Entonces, vamos a estar trabajando con objetos de ese tipo. Por ejemplo, la necesidad de crear otra ventana, entonces la vamos a llamar ventana auxiliar. Entonces, esta ventana auxiliar pues, va a tener una clase que se va a llamar. Vamos a trabajar de la clase él tenga la posibilidad de tener acceso total a toda la información que está dentro de nuestra clase. Acá tenemos pues, nosotros vamos a utilizar para de generar los eventos que nosotros vamos a administrar con cada uno de los botones, las tablas, bueno, dependiendo del diseño, los eventos que que nuestro controlador va a tener que administrar y el tema de la visualización de la información en la tabla. Entonces definimos aquí nuestros eventos para este caso van a ser del tipo Action Listener.
botones que nosotros le vamos a indicar. En la ventana, en la vista, en actualizar, usted va a dar un botón que se llama actualizar, ¿sí? Y recuerden que con el get lo que hacemos es que nos acceder a la información que tiene el producto y ese botón nosotros le vamos a llenar el evento y así absolutamente con todos. Entonces aquí en la interfaz vista usted tiene un botón que se va a llamar, perdón, botón agregar y le vamos a aplicar el evento que le vamos a aplicar es Add Action List. ¿Sí? Adicionalmente, usted en la ventana va a tener una tabla que se va a llamar tabla producto con el método get para acceder a ella y el evento que le va a funcionar se llama mouse listener y entonces es una configuración específica de nuestro entonces llamar mouse que va a poner como parámetro un mouse event y entonces que lo que yo necesito que haga se genere el evento va a ser llenar campos, perdón, y que va a pasar un parámetro que yo lo voy a llamar que va a ser este mismo del evento. Y entonces a mí lo que me va a hacer es llenar campos, creo un objeto de la clase JTable y le voy a un método propio de la clase que se llama rows y todo el tipo es también otra forma en la que nosotros podemos hacer un casteo de los datos. Un casteo es cuando nosotros queremos convertir un dato de un tipo a otro tipo de datos. Entonces, si yo tengo un dato de tipo string, que es lo que clásicamente nosotros recibimos por teclado, recibimos aquí en los text fields, y resulta que ese dato yo lo voy a trabajar como un dato de tipo entero. Entonces lo que yo necesito es hacerle un casteo. Lo voy a convertir del tipo de dato string a un dato de tipo entero. Eso es lo que se llama hacer un casteo. Entonces tenemos nosotros los métodos, perdón, definidos para las funciones. Entonces ahí aparece lo que es el global. Otra forma que nos aparece el casteo es antes del, del al que nosotros le queremos el dato al que nosotros lo queremos convertir. Pues aquí tenemos la información a la que vamos a llenar en la ventana, ¿sí? Va a ser nuestro text field que se llama nuestro código. Entonces, ya saben, para poder acceder a él, le ponemos el método. Y lo que nosotros le queremos hacer a este text field es adicionarle y tenemos el método setText. ¿Qué información nosotros le vamos a adicionar? La que está en la ventana vista, que está nuestra productos, que está dentro del modelo que nosotros configurado y el valor. Vamos a adicionar el valor que nosotros vamos a trabajar, el que nosotros queremos capturar es para nosotros seleccionar la fila y entonces aquí decimos cuál es la fila que nosotros queremos. Entonces, a nuestro text field
tipo sea, si nosotros nos vamos de la ventana, el text field, lo que yo, lo que yo le quiero hacer es adicionar información del código, y entonces el código está en la columna 0. Si yo identifico cuál es la fila que está seleccionando el usuario, y entonces esta columna 0, pásela aquí. Información de la columna 1, que es nombre, pásela aquí. Información de la columna 2, pásela aquí. Información de la columna 3, pásela aquí. Dándole a una operación que el ingeniero Cristian validar si los datos de precio y cantidad son o numérico. Nosotros es el try mismo que el ¿cómo era que se llamaba el de Python? Try except, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es intentar hacer este proceso. Si lo puede, genial. Si no lo puede ejecutar, pues entonces aquí dentro del método catch. Entonces aquí para este caso específico, pasar a un dato de tipo double, la ecuación que se encuentre en los de número de inventario, ¿sí? Identificados cada uno, cada evaluación se hace de manera independiente. Entonces, esta es como una variable que yo voy a identificar en la ecuación. Ya. Este, pues, ese casteo solamente lo podrá hacer, lo podrá aplicar a datos que son de tipo valores numéricos, ¿sí? Porque yo a una letra no la puedo convertir a un dato de tipo número. Entonces ahí, partiendo de ese principio, yo sé que si me puede es porque es un dato de tipo numérico. Si no lo puede realizar porque es un dato, una letra. Si un dato que no le puedo para conversión. Entonces aquí cuando no se cumpla, pues yo voy a manejar un valor de falso. Si se cumple, como mi caso, yo le voy a devolver un valor de verdadero. Aquí un por defecto de nuestra clase, perdón, un método que nuestra clase tener. Entonces aquí lo que nosotros vamos a indicarles es que vamos a trabajar con ese método que tiene definido nuestra clase Action Listener, pero la vamos a trabajar como nosotros la necesitamos. Por eso es que acá nosotros necesitamos hacer una escritura. Acá lo que yo hago es de tipo event, ese action event que a mí me va a permitir hacer es poder identificar quién es el elemento, el componente que me está generando el evento. ¿Sí? Entonces acá quiero hacer el botón ligar que tengo en vista, voy a ejecutar un proceso especial. Si mi botón analizar que yo tengo en la ventana de vista, si el botón que yo tengo, el botón que yo tengo en vista, o
actualizar productos en la ventana actualizar. Aquí con estos yo puedo identificar dónde proviene, quién es el que me está generando el evento y a partir de ahí yo puedo definir qué es lo que voy a hacer con ese evento, ¿sí? Entonces acá el botón que yo tengo, el botón que me está a mí generando el evento es el de agregar, yo tengo que agregar la función, entonces aquí mi método de agregar mi información a la base de datos, ¿sí? Que si yo estoy presionando es el de actualizar. Entonces yo aquí en el de actualizar este método a ubicar la ventana, entonces aquí él lo va a centrar con respecto a vista. Ahorita que haga la ejecución se los muestro. Lo que yo hice para no matarme la cabeza generando tantos Mouser events, ya tengo un Mouser event que va a ser el encargado de coger los datos de la tabla y ponerlos en los text field de la ventana principal, ¿sí? De cuál botón yo haya generado por defecto al momento en que yo genere pues, una tabla de información a los campos, ¿sí? Partiendo de lo que yo hice, pues fue capturar la información que tengo en estos campos y pasar a los de la ventana principal, a los de la ventana de actualizar. Entonces, a la ventana de actualizar, ¿sí? Cada uno de los campos, en este caso se llaman, por ejemplo, el del código, yo lo llamo código actualizado. Entonces, ya aquí estoy identificando que voy a ingresar, accesar a un text y que ese text field se va a llamar código actualizado. Bueno, que me está apuntando va a aquí, ¿sí? La información que yo en los campos es ¿y cuál es la información que yo le voy a ingresar? Bueno, entonces yo le voy a ingresar la información que está en vista en su text field que se llama texto código, ¿sí? Accedo a esa información y voy a extraer esa información con get y así sucesivamente con todo, ¿no? el de inventario. Garantiza la información a ventana actualizada. Entonces, si el botón que yo voy a presionar es el de borrar, pues la función que va a tener que hacer es borrar el producto. Si la función que me va a generar, si el botón que voy a presionar es el de informe, pues lo que me va a hacer es crear informe. Y si presiono el de actualizar producto en la ventana de actualizar, lo que va a hacer es actualizar el producto y cerrarme esa ventana. Logro aquí de punto dispose. Cada uno de nuestros métodos de borrar y actualizar. Uno pudo ejecutar nuestra acción. Entonces, ¿quién va a estar determinando si nosotros podemos o no podemos ejecutar
Nuestra acción lo vamos a hacer con un método que se llama llamar formulario válido. Entonces, ¿qué nos determina a nosotros que tengamos un formulario válido? ¿Sí? Entonces nos indican que para nosotros tener un formulario válido, todos los campos están llenos. Entonces validamos eh, que todos nuestros campos tengan información. Si llegamos a tener algunos de estos campos válidos, por eso aquí estamos manejando no nos va a permitir, vamos a tener un formulario no válido, o sea que no nos sirve, no podemos nosotros ejecutar ninguno de nuestros procesos. Entonces, en este caso, tenemos un mensaje de los campos, nuestro formulario va a ser falso y no nos va a permitir hacer el proceso, en este caso, de agregar. ¿Sí? Adicionalmente, vamos nosotros a validar, como yo les comentaba anteriormente, si los datos que ingreso para el inventario y el precio son de tipo numérico con nuestro número. Entonces ya sabemos nosotros que es número cuando ejecutar nos va a devolver un valor true, verdadero. Cuando se puede ejecutar nos va a devolver un valor falso. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es evaluarlo a sí mismo. Nosotros vamos a determinar acciones en la que por estas dos métodos, estas dos formas, estas dos condiciones, se nos va a generar un problema y no vamos a poder ejecutar nuestra modificación de la base de datos, ¿sí? Entonces aquí nos vamos, si hay un campo vacío, pues vamos a tener un problema, no vamos a poder modificar nuestra base de datos. Aquí si nosotros ingresamos un dato que no sea numérico, vamos a tener un problema. Entonces aquí manejamos como esa parte negativa. ¿Qué pasa si se nos presenta un problema? Si no se nos ha presentado ningún problema, entonces pues formulario válido, como lo pudimos observar acá, ninguno de los círculos, o sea, todo está perfecto, todo ok. Vemos que el formulario tipo de va a ejecutar aquí el, estamos verificando y hacemos nosotros nuestra información. Hay que tener en cuenta súper nosotros tenemos configurado la base de datos para que lo general nuestro la prima tipo nosotros podemos desde el código los parámetros. Entonces, en este caso, nosotros trabajamos con y inventario. Y eso es el producto. Será que nosotros vamos a todo lo que es muy diferente que nosotros ahí en nuestra función actualizar el producto, porque quien a nosotros nos va a hacer esa identificación del producto va a ser desafortunadamente nuestro código. Entonces, sí o sí, por obligatoriedad,
cuando nosotros trabajamos el tema de la actualización, si nos toca tener en cuenta, entonces acá nuestro código, con nuestro precio y nuestro imperio. ¿Sí? Entonces, cómo nosotros hacemos el proceso de agregar acá en este caso? Entonces nosotros aquí vamos a diseñar nuestro objeto, que es el que nosotros vamos a adicionar a la base de datos. Entonces, ¿quién conforma para agregar? Pues va a ser solamente el precio inventario. Entonces, acá, ¿dónde es el nombre? Ah, no, la información de nombre. Yo tengo una vista en el que se llama texto nombre. Y aquí con el yo accedo a esa información que está ahí en esa casilla. ¿Dónde está el precio? No, que es que el precio yo lo tengo aquí en vista, en mi text field que se llama texto precio, entonces voy a acceder con el método text y abro esa información get texto. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? La información que yo manejo en los text field es de tipo string y el precio que maneja mi clase producto es un dato de tipo double. Ah, bueno, entonces aquí en este caso me toca aplicar el feo. Por último, voy a tener aquí mi inventario, mi valor de inventario, que es que lo tengo aquí en ventana vista, en el field que se llama text. Entonces accedo a el método y lo capturo con getText. Y le tengo que aplicar el dato de tipo entero. Una vez tengo mi objeto creado, lo que yo voy a hacer es en mi base de datos voy a guardar de nuevo el objeto con la información y voy a mostrar un mensaje para indicarle a mi usuario que el producto fue creado correctamente. En el hipotético caso de que por X, Y o Z razón, motivo y o circunstancia, mi proceso de agregar no se pueda llevar a cabo completamente en estos, se me va a generar con este tipo, sí, como tipos de errores, ¿cómo les explico yo? Como circunstancias, situaciones, algo así más o menos. Entonces este va a ser el tipo de error que nos va a identificar cuando no se puede crear producto. Entonces cuando yo creo el producto, pues le voy a dar a mi usuario con un mensaje que el producto ya existe. O sea, si yo he diseñado bien aquí esta parte, la única posibilidad de que el producto no pueda existir va a ser por el producto que se encuentra en la base de datos. Yo la he diseñado para que no me permita repetir. Entonces él no me va a permitir ingresar dos valores iguales. Y entonces ahí él automáticamente pues me va a generar un error. Ahí es cuando se me entonces después de que yo determino mi proceso de si se pudo o no se pudo realizar, yo voy a limpiar campos y la información la debo mostrar en tabla. Y aquí yo termino el proceso de agregar mi producto. Entonces ya con los métodos, el esquema es entonces hago validación. Aquí
aquí como yo tengo una ventana diferente, pues obviamente puedo crearle su propio método para validar si el formulario está correcto, pero y los autores y para precio y para cantidad sean datos de tipo entero, con mi método es número. Sí, entonces aquí cambia la identificación propia del campo. Entonces aquí el campo donde yo tenía el nombre se va a llamar texto nombre y aquí entonces el nombre se va a llamar es TN actualizado. Pero pues la estructura es exactamente la misma. Y aquí implica un mensaje de que la ecuación determinada existe un problema. Entonces aquí que va a ser exactamente el mismo. Voy a determinar si tengo un formulario válido. Si tengo un formulario válido, la creación como les comentaba anteriormente, aquí sí o sí hay que trabajar con mi código va a estar actualizar en un campo que se llama este código actualizado, al cual voy a acceder aquí y voy a hacer la captura de información que como este me está cargando, pues lo tengo yo que castear a un entero. Ahora, mi valor de el nombre simplemente yo lo doy aquí en mi ventana, en la ventana actualizar, está en el campo que se llama actualizado, voy a acceder a él, capturo la información que está dentro del campo. Como yo pues no le tengo que hacer absolutamente nada. El mismo proceso lo capturo y lo cargo. Y el tema de valor del creado con los atributos, con los parámetros, lo que voy a hacer es simplemente almacenarlo en mi datos. Y que el producto puede ser en el hipotético caso de que yo no lo pueda agregar, eh, esta es el error por verificar que no se puede hacer la actualización del producto. Lo que yo es indicar que el producto existe, aquí va a dar el mensaje. El producto los campos. Aquí lo que estoy haciendo es eh, adicionarles la información de un dato, un link vacío. Entonces identifico igual la ventana donde está el campo al que yo quiero acceder con su objetivo y lo que quiero hacer. Entonces yo le quiero a ese campo ingresar, aquí es ya set, ingresar el siguiente texto. El texto que yo le voy a ingresar es un
un string vacío, ¿sí? Ahí ya tiene campos limpios. Y modifico actual forma está mi tabla. Igualmente, paso lo mismo, mi método de borrar, ¿sí? Entonces igual vuelvo y verifico si yo tengo un formulario, creo mi objeto y es también como identifica el producto a borrar mi código, pues aquí también tengo que trabajar los otros parámetros, mi objeto de sus 4 parámetros y le aplico el método delete y le indico qué producto es el que voy a borrar. Pues que y le informo al usuario que el producto fue borrado correctamente. Ahora, permite indicar que algo se presentó y no se pudo borrar, entonces aquí informa a mi usuario que el producto no se pudo borrar. Igualmente, limpio los campos y actualizo la tabla. Ahora, acá para el tema de generar el informe, lo que yo personalmente hice fue generé un array list donde voy a y entonces aquí me creé un que se llama extraer datos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer ese método? Ese método va a ser un array llamado inventario. Lo que voy a hacer es for each recorrer toda la información, por eso aquí dice find all, toda la información que tengo en mi base de datos, que va a ser tipo puerto, por eso la tengo que iterar con una variable de tipo producto. Y lo que voy a hacer es almacenar el inventario de información y voy a retornar el inventario. Entonces, aquí en mi salida, inventario va a tener absolutamente toda la información que va a estar almacenada en mi base de datos. Entonces, para hacer todo el tema de las consultas, las gestiones a la información que me pide la plataforma, yo hago exactamente lo mismo que hice en el reto 2. A mí personalmente, para mi grupo le pedían los mismos datos. Entonces el nombre del precio mayor, el nombre del precio menor, el promedio y el inventario. Hablando esta mañana con una compañera, entonces ella adicionalmente del nombre le pedían también que imprimiera los precios de los productos mayores y menores. Sí, pero entonces eso ya es aplicarle la misma gestión que, que nosotros trabajamos en el reto 2 y ya pues a partir de ahí poder identificar qué es la información que me necesita, qué es la información que me están pidiendo, perdón. Entonces, si me piden el nombre, pues yo cómo voy a obtener el nombre. Si me piden el precio, pues yo cómo voy a obtener el precio. Si a mí me piden que calcule el valor del inventario, bueno, entonces yo cómo hago para calcular el valor del inventario. Este código que yo desarrollé. No sé por qué. Esa fue como la primera idea que yo tuve. Me funcionó, pero pues la verdad es que ni yo personalmente entiendo qué carajos fue lo que hice, pero pues funcionó, que era lo que se necesitaba. Entonces, voy a estar aquí este tema y voy a compartir con ustedes el código que yo desarrollé para el reto 2 y a ustedes se pueden dar cuenta que es exactamente el mismo código. Va a cambiar, en el único detalle que va a cambiar es en el tema de que en el reto 2 de
a mi base de datos. Y a la base de datos yo voy a almacenar en inventarios. Vamos aquí para donde hablando en términos de lista productos, eso fue mi yo tengo exactamente la misma información, el mismo, es lo que yo comentaba acá, en términos de voy a estar gestionando términos de inventario. Acá, en este caso, coincidencialmente dio que el método para hacer un hash map y para hacer un array es exactamente el mismo, una muy gran coincidencia, entonces tuve que fue exactamente ustedes ven los cálculos entonces yo estaba aquí recoger mi base de datos, aquí yo donde tenía mi valor de mi base de datos, sí, pero varios valores yo estaba el resto del desarrollo como tal exactamente ahora eh, yo mm, no es mismo, mismo que yo a veces un, un más producto del test, si digito aquí toda la información necesaria, pues mi nombre, mi producto de maestría, ahí está la siguiente línea para
se le regalan una- y efectivamente con cada vuelo de examen científico que voy a hacer una línea, salto de línea. Y básicamente eso es lo que funciona para el reto 5. Otro dato que hay que tener en cuenta muy, muy importante es el tema de datos. Entonces, resource de voy a encontrar una sistema aplicativo que, pues, como su nombre lo indica, son las propiedades que va a tener mi aplicación. Entonces, esas propiedades van a ser la información que él necesita para conectarse a mi. Estas líneas no las conozco muy bien, pero yo Cristian dijo que funciona, por eso yo la aquí yo identifico el nombre del base de datos y el puerto porque no voy a conectar el puerto. El usuario, quien va a hacer la conexión a la base de datos, y la contraseña que va a tener para conectarse a su base de datos. Aquí ya todo lo que tiene que ver con el tema de conexión a la base de datos y les termina esta comunicación. Acá en nuestra base de datos. Acá pues por el tema de recursos que tiene, está haciendo el proceso de pues generar las interfaces. Aquí el desde el principio, a pesar de que yo no la pueda ver, la van a actualizar desde que se empieza a ejecutar el código, ya existe parte de mi proyecto, pero pues yo no la puedo visualizar. Entonces, todo ese tema pues, lo que hace un poco eso de por sí. Mm, no es que colabore mucho con el tema de la eficiencia, la rapidez. Entonces, pues, hace el proceso como más demorado. Listo, entonces acá tenemos nuestra interfaz que le estaba generando para la verificación. Acá vamos a ingresar un producto Melo 7013.
generamos nuestro evento del agregar y podemos observar, nos ejecuta nuestro proceso de agregar el producto. Si yo voy a repetir un producto, así tenga valores diferentes, aquí a informar el producto dentro de la base de datos, porque yo configuré a mi base de datos para que él no permitiera ningún campos vacíos, pues que me indique todos los componentes. Si yo ingreso, por ejemplo, todos los datos de tipo numérico, que me los campos numéricos. Cuando yo selecciono cualquier dato de mi tabla, que era lo que tenemos los event, toda la información. Entonces aquí podemos nosotros borrarla, borrar automáticamente. Si nosotros acá no tenemos ninguna información y le damos borrar, entonces aquí el mensaje de nuestra verificación de que todos los yo, yo la yo le he dado el load acá. Lo que estoy indicando a él es que esta ventana quizás me la centro con acá, el más o menos determina cuál es el centro de vista. Acá pues como yo no había seleccionado ningún producto, pero si yo aquí producto y le doy a empezar, y él ya automáticamente me está pasando los datos. Y aquí pues obviamente aplica el tema de los que todo está lleno y aquí como que yo le oprimo el botón de actualizar producto, la verificación. Entonces, vamos a ver para que se pueda ver bien. Digamos que aquí vale 5.600 y ahí solamente 50. Oscuro, el botón de actualizar producto, él me va a hacer, me imprime el mensaje y me va a cerrar y actualizar la información de la base de datos. Acá de dispose y al poner la opción de propiedad dispose. Entonces así
ejecutando el frame principal. Ahora vemos acá el informe. Uy, aquí en los gestiones mayor, aquí el del precio menor es más el valor medio de los precios y el valor del inventario. Y pues básicamente pues, ahora sí pasemos al tema de dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, reclamos. Bueno, se cuenta. Un tip súper, súper importante que nos daba a nosotros el ingeniero Cristian es: cuando se genera un error, no se enfoquen en las letras en rojo. Busquen siempre un caused by, un simulation, failure, un void failure. Esos son los parámetros que a nosotros nos van a poder determinar o ayudarnos a identificar cuál es el error, qué es lo que está pasando, por qué a mí se me está generando ese error. Entonces, sube, sube, hiciste la creación del proyecto, verificaste lo del tema de Java a 8, ya hiciste la actualización del Maven. Ujú. Hay un tema que no sé si de pronto puede ser lo que te esté fallando. El archivo principal, que es donde yo tengo no se encuentra en el mismo nivel que en teoría estarían los otros paquetes del controlador y
de la vista modelo, ¿sí? No sé, como te digo, no sé si realmente eso, qué tanto tiene que hacer, pero pues así fue como lo desarrollamos con el ingeniero Cristian y te digo, así fue que me funcionó. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo que hagas? Creas un nuevo proyecto, puedes copiar, crea un nuevo proyecto. Miremos primero lo del Maven para salir de dudas. Dale donde dice Tools, ujú, Option, Java, Maven. ¿Qué versión te dice ahí que 3.6.3? Sí, es la con la que estamos trabajando. Listo, entonces dale OK. Entonces, ¿cómo es el tema que yo te decía? ¿Vas a crear un nuevo proyecto? Sí. El grupo lo vas a llamar com.usa. Usa. Le vas a dar un nombre al artefacto, por ejemplo, puede ser reto 5. El nombre del archivo, el nombre del proyecto y el nombre del artefacto van a ser lo mismo, pero el package de este archivo principal va a ser solamente com.usa. Le das siguiente, escoges los dos drivers, le das siguiente. Acá el proyecto del, le vas a dar como proyecto, de proyecto reto 5. Entonces, como ya tienes un reto 5 le vas a poner reto 5 Spring. Y ahí sí le das finalizar. Ujú. Entonces, vamos a reto 5 en Source Package. Ahí en com usa. Ahí ese com usa es que vas a sacar los packages para identificar el controlador, el modelo y le das clic derecho. Ajá, sí, exactamente. Párate ahí en com usa. Le vas a dar clic derecho, dale new, Java package y ahí en ese que te va a aparecer de color azul le vas a dar controlador, modelo y vista. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros, como NetBeans está generando o gestionando todo este tema de los packages, esos son simplemente pets. Entonces, por ejemplo, si quieres para que muestre mi pantalla.
decía Nelvin que mi proyecto va a ser en como les dije, el proyecto después, sí, y entonces ahorita siempre es por defecto la carpeta raíz como la carpeta principal, la que él va a la que los y les reconocen, bueno, dentro de esta carpeta es que va a estar todos los archivos que representan el entonces aquí a los les estamos hacer com punto usa, aquí tenemos nuestra carpeta usa y tenemos acá nuestro archivo principal, es el nuestro contenedor de clase principal, nuestro, nuestro, se me fue la paloma, los packages, los packages, entonces aquí en el package controlado vamos a tener nuestro archivo, la clase controladora, el, aquí en nuestro page modelo vamos a tener nuestra clase de producto y el producto repository y en nuestra vamos a tener nuestra con el entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? En ese nuevo proyecto, los creas por ejemplo, en el nuevo clase productos, pues entonces va a venir aquí a la carpeta modelo y va a sacar ahí poniendo clase producto. Si ya haces repositorio, pues bien, el conocimiento de esos archivos. Que debes tener simplemente en cuenta aquí el tema del case. Aquí tú ya sabes, estos están en la carpeta com, la carpeta UA y pertenece al modelo. Entonces, este va a ser su país. Y ya, él automáticamente te lo reconoce como esa carpeta. Entonces, pues a ver, cualquier cosa ahí me avisas, miramos. Vale, ¿alguien más? Listo, chicos. Entonces, para finalizar, eh, lo que me queda decirles es tener siempre presente qué es lo que yo quiero hacer. Sí, entonces,
que yo quiero, que es que yo quiero, por ejemplo, actualizar la tabla. Sí, entonces partiendo de ahí, necesidad, que es lo que yo necesito, que es lo que yo quiero hacer, paso determinar cómo es que lo hago. Acá actualizar. Entonces resulta que la herramienta general va a permitir trabajar con una clase que se llama Default, Default Table Model, ¿sí? Que va a ser con la que yo voy a controlar la tabla. Entonces voy a crear esa clase, yo le voy a ubicar los títulos a mi tabla y la cantidad de filas con la que yo quiero inicializarla. Van a ser los productos, las que van a ir a generando esas filas, por así decirlo. Yo siempre con mi tabla con 0 filas. ¿Sí? Ahora, generar lista. Esta mañana alguien me preguntaba cuál era la diferencia entre una lista y un array list. Como ustedes pueden observar acá, yo estoy viendo todos los datos de la en un solo proceso, ¿sí? De un como de tacazo, se diría. O sea, yo prun, llego y cojo todo y prun, de una lo meto todo. Al mismo tiempo estoy generando, o sea, yo genero y guardo la información todo en un solo, al mismo tiempo, en una sola ocasión, en un mismo proceso, ¿sí? Eso es lo que yo hago con una lista. ¿Por qué? Porque automáticamente la lista, su factor yo tengo, ¿sí? Y me va a quedar esos valores, no los voy a poder modificar ni les voy a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? Y yo simplemente voy a coger esa información, pum, mostrar en la tabla y ya, yo no voy a hacer absolutamente nada más. Y acá la puedo trabajar. Mientras que cuando yo voy a hacer el tema de generar el informe, yo voy a hacer, primero hago la definición del contenedor de mi información, que en este caso va a ser el y después en un proceso posterior voy a comenzar a hacer pero este voy a hacer, elemento por elemento. Entonces voy, cojo la primera fila, segunda fila, cojo la tercera fila, y sucesivamente. Entonces ahí yo voy a tener tantos procesos, uno de la que tenga. Por ejemplo, si yo tengo 10 días, yo voy a tener 8 procesos. El primero para agregar información. Entonces, el hacer esa mayor cantidad de procesos, esa interacción, mayor interacción con el contenedor, que en este caso es array, va a ser, o sí, yo voy a hacer mi proceso con una mayor cantidad de iteraciones, perdón, es que es la cuestión,
Por eso es que tengo que utilizar una lista. Acá yo simplemente defino y creo y listo. Y muestro. Sí, entonces por eso es que aquí yo me puedo permitir utilizar una lista. Entonces estamos acá, defino almacenación y ahora lo que yo hago es simplemente mostrar la información. Acá la clase All Model tiene un método que se llama, que como su nombre lo indica, es almacenar a la que es lo que fila un objeto y que va a contener objeto. Ese objeto va a contener un código del producto, el recorrido de amistad, un objeto de clase que tengo que mostrar. Necesito mostrar mi código, necesito mostrar el nombre, necesito mostrar el y necesito mostrar y pues tanto, tanto como pues se me va a la información. Va a poner la, vez, hacer a la primera fila, la segunda vez, a la segunda fila, y así cada como mapea mi base de datos, cada hago esa generar un modelo, y el tamaño de mi tabla, que es del eje X, y para el ancho de la saco de filas y lo pues de acuerdo con el ingeniero un parámetro que por lo general siempre funcione. Acá este tema era lo que preguntaba, como yo tengo diseñado mi tabla con 4 parámetros que son código, nombre, precio, inventario, pero las instrucciones del cliente a mí me indican que yo solamente debo mostrar 3 parámetros. Lo que yo tengo que hacer es ocultar ese parámetro que no, que no voy a permitir que el usuario vea. Entonces lo que hago es, obviamente, la, donde va la clase, a quien yo le voy a ocultar esa información, va a dar en tabla productos, como ya les he dicho, aquí tenemos el método get. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a remover y entonces es la que yo voy a mover. Bueno, la que yo voy a mover está esta que pertenece a tabla producto, entonces accedo con el método que pertenece a un modelo de y que es específicamente la columna que va a ser la número 0. Que ustedes vieron la simulación, solamente tenía 3 casillas: nombre, precio, inventario. A ver si no se demora tanto.
Y bueno, 3 años después, ya aquí ya la empezó a hacer. Como podemos observar aquí solamente eh, tres es el del nombre, el precio, el etario. El código sigue existiendo y internamente Java la va a poder trabajar y la va a poder manejar sin inconveniente, pero el usuario no va a poder ver ese proceso. Eh, temas de lo que les decía acá, este tipo de proceso, y ahí me lo ¿qué más? ¿No? Que yo me acuerdo, pues es así como más pues visibilizar lo del tema aquí, la, del que sea la 306 y el tema de yo la versión está reconociendo a unos compañeros que al momento de hacer la extracción, porque este archivo viene con, escogía la carpeta superior. Entonces vean la carpeta en 3.3 y adicionalmente tenía una carpeta llamada y dentro de esa carpeta interna sí estaba todo el tema del, de los archivos que componen la configuración y todo eso. Entonces, cuando ellos escogían la carpeta superior, no reconocía, no tenía forma de cómo reconocer y aquí les aparece un mensaje de pero les vamos a mostrar la clave de éxito es que mostrar que es la versión. Ah, yo ya sé que el Maven quedó bien configurado. El, el del Spring es aquí en pasó el tema que por defecto no apareció, entonces ahí en la guía está la dirección y, y aquí yo lo muestro en los plugins y ya me aparece en la y, y entonces que también mi Spring Boot está configurado correctamente. Mm, hay un error que nos apareció a varios compañeros que hablaba del tema del CMD, decía un error, decía una imposibilidad de conexión con el CMD. Lo que hay que hacer es ir acá, disco log, archivos de programa, NetBeans,
Aquí está, dice que, y esta es Chekhov. Pero este archivo, y el control de notas era como administrador. Entonces tenemos que ir acá, blog de notas, y darlo como administrador. Perdón, listo. Y vamos a ir de entonces sí, de colocar el programa, eh, links, links, etc. Y acá le damos todos los archivos y el día automáticamente en el archivo of ya les muestro. Aquí a este lado. Simplemente es aquí pegársela, se guarda en NetBeans y ahí ya corre. ¿Qué más errores he encontrado? Que yo me acuerdo. Para la partiendo el correo del ingeniero, que él ha sido hasta el momento lo que ha manejado todo este tema de- del reto 5, entonces él ya tiene como más experiencia en todo este tema de qué errores más se pueden presentar y cómo solucionarlos. ¿Qué más? Listo, chico, entonces creo que eso sería todo. Cualquier cosa en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Yo estoy pendiente ahí del chat y nos veremos entonces en el próximo ciclo.